Bueno, acá tengo una bolsita, un hilito que está como queriéndose enredar, pues lo dejo en la bolsa. Estos son los sobrantes o conchos que tengo con los que voy a trabajar. Para este monedero necesitamos este verde. Miren los poquitos que son. Miren, este poquito de negro. Miren los poquititos que son, que la gente cree que es que yo no trabajo con sobrantes y yo trabajo con todos los sobrantes del mundo. Miren, ahí. Miren, vean. Sobrantes, sobrantes. Acá. Listo. Sigue amarillo, naranja. Amarillos tengo dos poquiticos, que cualquiera de esos dos poquiticos me va a funcionar y esta me queda. Necesitamos un cierre, naranja, un cierre, un arnés. Este verde no lo lleva a ningún lado, desechado. Este rojo, mire el poquitico que es de rojo y me va a alcanzar perfecto. Les voy a contar, lo que vamos a hacer es un portallaves como este. ¿Cuál es la diferencia? El dibujo. El dibujo es un dibujo como una estrellita, se llama portallaves rasta. Lo colocamos portallaves rasta Ana porque la señora Ana Eugenia fue la que nos dio la inspiración, nos envió fotos, les voy a mostrar un poquitico rápidamente acá. Miren, la señora Ana Eugenia nos envió esas fotos, vea. Este es el original que hizo ella. Mírenlo, acá está, acá está, acá está, acá está, vea. Mire lo lindo que es. Vea, entonces lleva esa estrellita y acá al final vea todo lo que lleva. Entonces por eso le colocamos Ana, para que usted sepa que es de la señora Ana Eugenia, ¿listo? Entonces esto es lo que vamos a hacer, un portallaves como este, pero en este diseño, ¿ok? Compartan para que lleguen todos, que sepan que ya estamos en la clase. Con una parte y el resto cuando estemos próximos a la clase más o menos en el tiempo, sí. Señora Leticia, buenas noches, ¿cómo está? Claro que sí, señora Leticia, estaría perfecto. Con eso la agendamos y pues ya no pasa nada. Usted ya sabe que cuando empieza a avisar que vamos a empezar el taller, pues nos ponemos al día. Qué pena, chicos, estoy respondiendo mensajitos porque es que si yo termino acá a mí se me olvida. Entonces, es esto, un portallaves así. Entonces vamos a necesitar lo mismo, una argollita así, con una cadenita, un arnesito, un cierrecillo. Chicos, lo que pasa es que yo estoy vendiendo demasiado estos portallaves, demasiado. O sea, es algo que nos hemos dado cuenta que es bastante útil, bastante bueno a la hora de trabajar. Entonces sí se nos está como que vendiendo solito, solito. Entonces, entre más tenga hechos, mejor para mí. Bueno, ya les mostré los colores, ya los tengo listicos y empezamos. La señora Ana Eugenia dijo que ya había empezado con 12 cadenetas. Vamos a empezar con 12 puntos. 4 cadenetas cerradas. 1, 2, 3, 4. Con un puntico deslizado y vamos a tejer 12 punticos verdes ahí. Miren, acá. En ese pequeño círculo que queda. ¿Sí ven? Ahí. Empezamos el primero de 12. Colocamos hilos alma. Y empezamos a tejer punticos. Bien chiquiticos. O sea que para que queden bien chiquiticos es apretar bien la puntadita, hacerlos junticos y ajustar bien la puntadita. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, bienvenidos. Compartan para que lleguen todos, que sepan que ya estamos en clases. Bienvenidos, lleguen, lleguen, chicos. 12 puntos y vamos a dar dos vueltas completas. Dos vueltas totalmente verdes. Dos vueltas. Bueno, está muy sencillito. Las dos vueltas verdes, ¿no? El resto me toca mirar muy bien qué fue lo que hizo la señora Ana, pero las dos vueltas verdes sí las entiendo perfecta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 y 12. Acá. Ay, listo. Bueno, estos hilos no es que se vean mucho, pero sí prefiero jalarlo una gotica. Ahí. Listo. 12 puntos verdes. Voy a marcarle. Luego no vemos dónde empezamos, dónde terminamos. Ya no, buenas noches, Margarita, bienvenida. Gladys, Ana Eugenia, ¿cómo está, señora Ana Eugenia? Diana, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo van todos? Buenas noches. Entro, ya están. A ver, no, estaba mirando los comentarios, chicas. Voy a terminar este verde. Marcamos y empezamos. En esta vuelta voy a hacer todos en aumentos. Listo. Entonces agarrando la pestañita de atrás, porque ya estamos tejiendo sobre los puntos. Yo voy a quitar estos hilos. Listo. Y empezamos acá. Aumentos. Aumentos son 2 puntos en uno. Agarramos la pestañita de atrás y en ese mismo punto, vea, yo siempre coloco mis hilos alma encima, que queden ahí, para empezar a guardarlos. Los hilos alma no siempre se guardan tan fácil, uno tiene que estarlos mirando, que sí queden por encima, pero entonces si llegamos a ver que hay algún error, algo que no nos cuadra, en este caso que empiezan a verse en los hilos o algo así, simplemente se alan un poquito. Mire, un poquitico, nada más. Eso es todo. No es la gran cosa, no es de que como desbaratar y volver a empezar. No, 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 nada de eso. Que me decía una señora, bueno, se me ven los hilos que hago. Ah, no, al paso que vamos tejiendo. Todos, en cada uno de los puntos que hice, simplemente un aumento. Nada más. Miren. Ahí. En cada uno. Uno y ahí mismo el segundo para 2. 1 y ahí mismo el segundo para 2. Agarrando la pestañita de atrás. Pueden agarrar el punto completo. A mí no me gusta agarrar el punto completo cuando estoy trabajando diseño porque siento que se ve pixelado. Entonces me gusta mucho es agarrar la pestañita de atrás y el dibujito se ve mucho mejor. Voy a hacer muchos portallaves porque tengo que dar regalitos de portallaves a mi madre y a mi abuela. Voy a hacer el de abuelitas. Pero el de abuelitas lo voy a hacer pues con un diseño de abuelita, o sea, muy delgaditico para que lo guarden. Mire, ahí se me ven los hilos, yo solo lo sostengo. Para eso pongo mi dedito o mi manito ahí para sostenerlo. No es por otra cosa, sino sostenerlo y sentir cuando se jala el hilo y no hacerle una fuerza extra, sino vea. Los rojitos. Aquí un hilito color negrito que se ve por allá. Listo, miren.
Ahí quedó impecable. Miren este poquitico de verde, pero ese poquitico de verde se va a ir hasta que se agote, muchachas, porque sí necesitamos trabajar todos los sobrantes. Dejen de guardar sobrantes, trabajen todo lo que les queda. Vean, acá es el último aumento. Ahí. Y llegué donde tengo mi gancho. Los pétalos los vamos a hacer creo que de 4 puntos. A ver cómo van. Buenas noches, buenas noches. Perdón si escribo mucho o poco. Me gusta ver cómo teje. Gracias, señora Diana. Usted no se afane. Si quieren escribir, escriban, muchachas. Si creen que mejor tejen, tejan, muchachas. O sea, ustedes no se me afanen por bobadas, chicas, que yo les recibo como lleguen. Sí es muy bueno que dejen mensajes, comentarios, pero como lleguen, les recibo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, como que todos están de 5 puntos. Pero acá termino con un punto color negro. Y voy a calcular, necesito 5, 5, 5. Tengo 12, 24. Y es múltiplo de 5. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalos. Quiere decir que 25 por 6 ocupo ya 4 puntos. Puede ser. Espero yo miro a ver los aumentos cómo quedan. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Bueno, sé que tengo 24 puntos, no los cuento, pero si empecé con 12 debo tener 24. Voy a hacer un punto negro. Voy a hacer un ensayo. Si usted va hasta ahí, espérese un segundo. Espérese un segundo porque yo quiero mirar cuántos puntos ocupo. Un punto bajo, acá un aumento, un punto bajo y tengo 3 verdes y un aumento. Tengo 1, 2, 3, sí, ocupo 4 puntos. Vuelvo a empezar. 4. Sí, ocupo 4 puntos, perfecto, sí me alcanza bien, entonces lo pueden hacer. Un punto negro, un aumento verde, un punto verde, un aumento verde. Vuelvo a repetir lo que acabo de hacer. Un punto negro, o sea, agarrando la pestañita de atrás, un punto solito. Y vamos a hacer un aumento verde. El aumento verde son 2 puntos en uno. 1, 2. En el punto que sigue hago un punto bajo normal verde agarrando la pestañita de atrás y en el que sigue hago un aumento verde. Y vuelvo a empezar. Un punto negro. Un aumento verde. Esperen, yo halo mis hilos. Listo. Estoy en el aumento verde. Vuelvo a hacer un punto solito verde. Y vuelve con mi aumento verde. Para que en total me queden 5 verdes, un punto negro. Nuevamente. Un punto negro. Un aumento verde. Un punto solito. Y nuevamente aumento. Señora Diana, sí, con el hilo algodón lo único que tiene que hacer es apretar más el puntico, hacerlo lo más apretado posible, porque el algodón yo siento que como que cede un poco más, pero de resto, claro, con lo que usted tenga, usted trabaje. No deje de trabajar. 1, 2, 3, 4. Aquí me quedan para sacar nuevamente.
aumento verde, un punto verde, un aumento verde. Sí, sí me alcanza. Un aumento verde. Un punto bajo verde. Un aumento verde. Y en mi caso me quedan solo 3 puntos bajos verdes. Entonces, lo que voy a hacer yo acá para que me alcancen, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, para que me alcancen voy a hacer en aumento este primero verde, este primer punto, que es el color negro, este lo voy a hacer en aumento. Entonces, un punto negro para que me alcancen, porque solo me quedaron 3 puntos y necesitaba 4. Entonces, no sé si me lo salté, no sé qué hice el punto, porque sí tenían que quedar 24, ¿no? Pero me quedaron 3. Yo por eso les muestro tal cual como me queda, para que ustedes sepan que si algo les llega a pasar, tan sencillo como solucionarlo con un aumento. Un negro, un verde, ese es mi aumento, un punto negro con un punto verde. Y voy a hacer acá estoy finalizando, voy a hacer también aumento verde, para que sea 1, 2, 3. Y acá en el punto verde que me queda, voy a hacer también aumento verde. Tan sencillo como eso, mire. Ahí acabo de solucionar y los últimos puntos todos los hice en aumento. En algún lado me salté el punto verde. Yo estoy segura que en algún lado de estos me lo salté. No sé por qué, pero me lo salté. Tenían que quedar 4 verdes. Simplemente hice aumento negro verde, un aumento verde, 2 aumentos verdes seguiditos. Me quedaron estos 3 aumentos seguidos. No pasa nada. Así de fácil, solucionadito y seguimos. Por eso les decía yo que la gente a veces piensa, no me toca desbaratar. No, no desbarate, no desbarate. Sencillo. Seguimos a ver qué pasa, a ver dónde solucionamos o qué solucionamos. No pasa nada. Acá voy a empezar siguiente vuelta y la empiezo inmediato con el aumento negro amarillo. Yo puedo hacer dos cosas. Aquí dejar solo 4 verdes para que en la otra vuelta se queden corridos. O terminar este y dar por hecho que la otra vuelta termina acá. Entonces las dos cosas son válidas. Si usted por alguna razón dice no, voy a dejar solo 4 porque aquí se empieza, mejor dicho, voy a tejer y se van a dar cuenta porque les decía, yo acá dejé los 5 completos. Los 5 completicos. Aquí voy a hacer un aumento negro amarillo. Negro amarillo. Encima del color negro. Esperen, no se ve por ningún lado. Negro amarillo. Y voy a hacer un punto negro, pero corrido sobre el verde. Aquí, sobre este primer verde. Listo. Y me dice que va 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente 5 puntos. O sea que los aumentos no los voy a hacer acá, sino en el verde. Entonces voy a hacer acá. Acabo de hacer un punto verde. Voy a hacer un punto negro, perdón. Voy a hacer un aumento verde, porque me tienen que quedar 5. Un punto verde y un aumento verde. Listo. Me queda un verde libre, ahí voy a hacer el punto negro, que por eso les decía yo, que si yo no quería dejar los 5 acá, sino colocarlo corrido, no pasaba nada, también se podía solucionar, pero en este caso, vea, hago un negro sobre verde, un amarillo sobre negro, y nuevamente un negro sobre verde. Acá. ¿Sí ven? Así tiene que ir quedando. Un poquito complejito, complicadito, como que no tan sencillo, pero digamos que si usted hizo el portallaves de ayer, que era en sandía, hoy este no le va a dar dificultad. Un aumento verde, un punto verde, un aumento verde, y me queda un punto verde libre para hacer exactamente lo que les acabo de mostrar. Un punto negro sobre verde, un punto amarillo
sobre negro y vuelvo a repetir un negro sobre verde y la secuencia que es un aumento verde, un punto bajo verde y un aumento verde. ¿Sí ven? Nuevamente. Un amarillo. Un negro. Nada difícil, ¿verdad? Kelly, buenas noches. Débora, bienvenida. Alejandra, si es Alejandra, bienvenida. Profe, soy Alejandra de Argentina. Estoy realizando. Señora Alejandra, yo trabajo por encargo, entonces ahorita tengo muchos monederos encargaditos. No sabría cuál es el monedero que dice usted estilo neceser, no sabría cuál es. Tendría que hablar, enviarme foticos por interno, porque yo sí trabajo mucho por encargo. O sea, estos portallaves que estoy haciendo son para entregar pronto. Entonces, sí, por ese lado yo hago es lo que me van pidiendo. Eh, Meto otros proyectos, pero sí, como más o menos lo que sé que tengo encargado y que van a necesitar los compañeros. Y acá un aumento verde. Sí, y no sabría cuál es el que dice usted estilo neceser. Porque si me dijo un monedero estilo neceser, no sé. Y aumento. Nuevamente. El amarillo que va sobre negro. El aumento verde, punto bajo verde, aumento verde y aquí vuelve a quedar corrido el punto negro, amarillo en el centro y el punto negro corrido. Siempre me encanta mi país Colombia por tantas artesanías, cosas. Sí, señora Diana, gracias a Dios sí hacemos muchas cosas hermosas. Yo me pongo a mirar y, señora Marta, bienvenida, señora Neila, buenas noches, Marta Cecilia, buenas noches. Y hay gente que admira mucho lo del exterior, lo de otros países. Ay, que yo cuando estaba en México tenía personas, ay, profe, yo quiero una manta así, yo quiero tal cosa así, yo quiero tal cosa de México, así de tal forma. Y yo me ponía a pensar y yo decía, si supieran que en Colombia tenemos cosas muy similares, muy hermosas y que podemos conseguirlas acá. No estoy diciendo que en México no sean hermosas, son demasiado maravillosas, pero nosotros tenemos artesanías muy similares que podíamos pues adquirirlas acá. Y la gente no, profe, cuando pueda, si usted viene, vea, tráigalas, es que... Y yo decía, Dios mío, bendito, no saber que nosotros también tenemos cosas bellas, 1, 2, 3. Pero bueno, así es la vida. Acá, chicos, vamos a empezar. Y vamos a dejar, me dice que quedan 3 color, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. Entonces el aumento en dónde está. Vamos a ver dónde hacen el aumento acá. 1, 2, 3. Yo creo que ese aumento va a ir ahí. Porque tengo 2 color negro. Entonces yo creo que en el tercero va el aumento con negro. Entonces vamos a ver. Acá acabo de empezar con 3 verdes, 2 normales. Acá hice un aumento verde, negro, un punto negro sobre verde para que me queden 2 negros.
Encima del negro voy a hacer un amarillo. Encima del amarillo hago un punto negro. Vuelvo a tejer un punto amarillo. Un punto negro sobre verde. Y un aumento negro-verde. Para que me queden 2 puntos negros seguidos. Un punto verde y vuelve con un aumento verde amarillo, verde negro, perdón, verde negro, un punto negro sobre el verde y sobre el negro un amarillo. Espero que no esté muy enredada mi explicación, muchachas, porque es que son muchos punticos de un solo color. Encima del amarillo un solo negro, ahí. Y en ese primer color negro vamos a colocar un puntico amarillo. Los dos negros que estoy colocando están quedando sobre verde, solo que estoy haciendo aumento. Entonces por eso se ve así. Sí, señora Diana. No, tenemos cosas hermosas, pero sí, yo decía a gente que decía, profe, lo que valga, lo que cueste, vea, yo quiero una pieza de esta forma, una pieza de esta otra. Yo decía, bueno, pero pensar de verdad, pagar lo que sea. Y sí, era una artesanía que tenemos, la verdad, prácticamente igual. Para uno saber dónde se hizo es como un poquito complicado. Entonces yo decía, sí, no conocer que nosotros también tenemos este tipo de artesanías, porque también tienen culturas, pues obviamente súper originales. En México tienen cosas súper originales que no se parecen nada a Colombia, pero sí uno a veces no conoce bien el país de uno y por eso uno se antoja de cositas que ve en otro lado y no sabe ni siquiera uno de verdad de dónde las sacan, que es cultura también nuestra. Para enviarle por privado, ¿dónde encuentro su número? Alejandra, sí, lo encuentras en mi perfil, lo encuentras en mi perfil, en cualquier perfil de mis redes sociales, en todo lado tengo mi número de WhatsApp. En todas las redes sociales, si quiere entre a las diferentes plataformas, ahí está mi número en el perfil. Acá en YouTube no sé si esté, yo creo que sí. Sí, no, mi número de WhatsApp está por todos lados, muchachos, por todos lados se encuentran, porque lo dejo en todas mis redes sociales para que me hablen por WhatsApp. Y acá vuelvo lo mismo, 2 puntos negros, uno sobre verde y el segundo sobre verde, pero en aumento con verde. Un puntico verde y el segundo verde con negro, que es el aumento. Yo recuerdo cuando vi algo que interesó mucho, era como precioso. Forma de león, cuando me di cuenta, que Colombia era en México. Ay, pero eso también se pueden conseguir. En México tampoco es difícil uno. Bueno, tocaría pues por el envío, pero no, allá por donde uno ande, siempre tienen artesanías. O sea, es como acá en Colombia. Son sitios turísticos y tienen los puestos de artesanía por todos lados. Por todos lados. Yo tengo son chal de Xochimilco. Me compré 2 chal muy lindos de Xochimilcos. Pero entonces, sí tendría que conseguir es quien se los traiga desde allá. Uy, porque sí hay unas piezas espectaculares. También hacen telar de cintura genial, pero súper hermoso. Y acá seguimos con los aumentos. Negro con verde, un punto verde y aumento verde con negro.
Señora Kelly, este monedero se llama portallaves Rasta Ana. Así se llama este. Portallaves Rasta Ana. Un puntico amarillito, un puntico negro y un puntico amarillito. Los dos puntos negros, que el segundo va en aumento con verde. El puntico verde y el aumento verde, pero con color negro. Intenté buscar en donde ya no había ruanas de león. Ay, no, ahí sí más triste. Y acá seguimos. Esperen que se ve el color naranja. Donde trabaja David, el señor de ahí, el esposo de la señora, tiene una ruana tan espectacular. Yo no sé de dónde la trajo. Si de Perú, de Ecuador, no sé, pero uy, es espectacular. Y no es una ruana, es doña ruana, porque eso sí se ve que para el frío es lo máximo, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Un puntico amarillo, un puntico negro, un puntico amarillo, dos punticos negros. Hola Flora, buenas noches. Noemí, buenas noches. Un puntico negro y un aumento negro verde. Miren. Pero acá ya tengo los tres. Ah, bueno, acá ya tengo los tres. Miren. Ya así, dejándolo así, en todos lados tengo tres verdes, en este caso tres verdes, dos negros, un amarillo, un negro, un amarillo, dos negros, tres verdes. Ya esa secuencia se repite en todos lados. Desde que era bien pequeña me gustan las ruanas por mi abuelito. Mi abuelo también tenía una ruana blanca, recuerdo tanto que era blanca. Eso sí recuerdo demasiado que era blanca, 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 blanca. Este ya queda 1, 2, 3 de amarillo. Vamos a ver cómo quedan 3 de amarillo. Sí voy a hacer acá los dos negros, uno sobre negro, uno sobre verde, pero este verde va en aumento con, este negro va en aumento con uno verde. Para volver a colocar los dos negros. 1, 2. Y acá tienen que quedar 3 amarillos, o sea que acá el aumento va es en este amarillo. O lo puedo hacer hasta en el color verde, en el color negro digo. Un aumento amarillo, un punto bajo amarillo. Encima del punto negro sí queda totalmente negro. Acá. Vuelve un punto amarillo, un aumento amarillo acá. Punto amarillo, el aumento amarillo y los dos puntos negros corridos, que queda uno sobre negro y el segundo queda sobre verde. Acá sí no me queda aumento, acá me queda el punto verde solito, porque al principio me quedó aumento porque no me daba para dejar un solo punto, para que sí ya me empatara ahí con los dos negros. Entonces acá sí me queda un solo punto verde, no en aumento. Y hago corrido el punto negro que queda sobre verde. Sí, el punto negro que queda sobre verde y el punto negro sobre negro. Y volvemos con el aumento amarillo. Esperen, yo miro cómo van esos colores naranja por allá. Listo.
Sí, muy lindo. Ay, ese negro se está desbaratando lo más de lindo. Mire, que es lo único malo de trabajar con sobrantes, pero nos toca aprender, muchachas. No podemos, que porque son poquiticos, desecharlos. Yo les digo mucho, no, usted aprenda a trabajar, que por muy poquitico que sea el hilo, usted le da valor utilizándolo en algo, en un proyecto como este, que es un proyecto que lleva muy poquito material de cada color, pero va a quedar impresionante el diseño. Entonces, sí le damos valor a esos poquitos monederos como este, que son bien bonitos. Ah, listo. Y volvemos el aumento, un punto amarillo y un aumento amarillo, para que me queden 3 amarillos. Punto amarillo, aumento amarillo. Miren lo bonito que empieza a quedar. ¿Por qué es Ana? Señora Nubia, porque es inspirado en este monedero de la señora Ana. Vea. Señora Ana Eugenia. Entonces, mire, este es un canguro que yo hice, es diseño mío, lo hicimos para el año pasado, como a principios de año. Este es un canguro, este es una riñonera, un canguro. Y ella le hizo el monederito, vea. Ese diseñito chiquitito lo hizo ella para complementar el canguro. Entonces, por eso lo colocamos Rasta Ana, porque ella de este que yo hice grande sacó el pequeñito. Entonces, por eso es Rasta Ana. Ana de Ana Eugenia. Diana, dicho famoso, el estudio supera al maestro. El estudiante supera al maestro. Yo creo que el estudiante supera al maestro. Ah, no, muchachas, y todo el tiempo me dan sorprendida. O sea, yo digo, uno da muchas ideas. Yo soy persona que yo soy consciente que colaboro mucho en ideas frescas, muy chéveres, pero la magia la hacen ustedes. O sea, yo no me canso de decir, la magia la ponen ustedes. O sea, yo les doy ideas, yo les muestro mis ideas, mi inspiración, no sé, lo que me enamora, lo que me gusta. Pero, María, muchachas, ustedes sacan unas super ideas y, no sé, una magia tan increíble que yo no dejo de sorprenderme y de aprender también. Porque sí es muy bonito cuando uno ve que alguien tiene también la facilidad de hacer cositas diferentes o de inspirarse en algo que ya vio hecho, no importa, pero eso es bonito y que lo hacen de corazón, lo hacen con todo el corazón, con todo el cariño, no lo hacen por maldad ni nada, sino que lo hacen de verdad desde el corazón y eso es muy bonito. Pero uy, sí, la señora Ana Eugenia cuando me envió el portallaje, yo, ay, hermoso, muy lindo, muy chévere, listo, súper espectacular, pero nunca se me ocurrió hacerlo. O sea, yo decía muy bello, muy lindo, pero hasta ahí, porque pues fue algo que ella se creó ahí solita y ella dijo, no, profe, es que el patrón me gustó, entonces yo lo hice más pequeñito, todo, y yo, no, súper genial. Y ya ayer dijo, no, profe, enséñelo, enséñelo, y yo, ah, bueno, yo ahí me guío. Y sí, muchachos, la verdad, muy bonito, señor. 1 y 2. Y no sé cómo lo hizo ella porque ni apuntes ni nada. Simplemente me envió la foto y dijo, vea, este fue el que yo hice. Y con eso nos estamos guiando la foto. Nada. Diana Cuellar. Diana, yo tejo, yo no diría cuántos días, yo diría cuántas horas al día. Porque yo tejo todos los días, desde que me despierto en la mañana, que puede ser a las 6:30, 7 de la mañana, yo vengo a tejer un rato hasta que lleguen 7:30, casi 8, para el desayuno de mi hijo y para que se vaya a trabajar, que él entra a las 9 a trabajar. Entonces yo ya más o menos 7:30, 8 de la mañana, ya me levanto de tejer, voy, le hago desayuno a mi hijo, limpio un poco la casa, ordenamos acá, ordenamos allá, que quede todo organizadito, nos bañamos y me siento a tejer a las 9 en punto nuevamente. Estoy sentada en mi silla tejiendo hasta 11:30, 12 del día, que ya toca el almuercito para mi hijo. Normalmente lo dejo adelantado. Voy, le llevo almuerzo a mi hijo a las 12, almorzamos y a la 1 en punto otra vez me siento a tejer
hasta las 5 de la tarde. Si tengo alumnas, pues en clase, si no tengo alumnas, adelantando tareas hasta las 5 de la tarde. Ya a las 5 de la tarde empiezo a mirar talleres. Si tengo que hacer taller en alguna de los grupos que tengo que explicar, que tengo que enseñar. Si no he terminado las tareas, pues dedico ese tiempo a terminar las tareas, que es en crochet, obviamente, hasta las 7. A las 7 voy a la página. Hacemos clase en la página de 7 a 8, 8 y media, a veces se nos alarga hasta las 8 y 15, 8 y media. Termino allá y vengo para acá, para YouTube, y aquí hacemos clases 1 hora. Si entro 8 y media, pues hasta las 9 y media. Si entro 8 en punto, pues trato que sea hasta las 9 en punto. Termino acá, bueno, pongámosle que terminemos a las 9 y media. Hoy creo que termine a las 9:40, más o menos. 20 minuticos, no. 9:40, sí, más o menos terminamos a esa hora. Me quedo todavía tejiendo por ahí 15 minuticos más. Voy, preparo algo de cenar, calentadito, un cafecito, bueno, algo, cenamos y agarro un tejido diferente, un tejido blanco, un tejido claro, un bolsillo, por ejemplo, anoche empecé este bolsillo. Yo tenía que colocarle este bolsillo en la clase de la mochila recamada. Esta mochila es esta, así, recamada. Tenía que colocarle bolsillo, entonces anoche agarré este hilo que es un poco claro, no es tan oscuro, hice el bolsillo, hoy coloqué el cierre y di la clase de cómo se pega y cómo debe quedar el bolsillo. Entonces ya cambio a colores un poquito más claros que me ayuden un poco más, o hago cualquier otra actividad que no sea de colores oscuros. Si tengo un fajón entorchado, ya pues hago el fajón entorchado. Bueno, en fin, trato de cambiar el tema. Y digamos que a las 10:30, 11, estoy entrando a la habitación. Si tengo mucho sueño, estoy muy cansada, simplemente dejo todo acá en el escritorio y a dormir. Si no me siento cansada, me llevo algún tejido. Por ejemplo, esta mini mochila. Esta la tejí en raticos entre 10:30, 11:30, casi 12. Entonces tejí esta mini mochila que va con boquilla. Esta va recamada, pero va a llevar esta boquilla acá. Entonces, este es un proyecto que no lo estoy enseñando en ningún lado. Son proyectos como que yo dejo para hacer en mis raticos libres, que mis raticos libres son después de que termino el en vivo acá. Antes no tengo raticos libres. Entonces, este tipo de proyectos me los llevo. Ya, digamos, si terminé por ahí 11:30, que no estaba tan cansada y tejí este ratito, ahí sí a descansar. Y nuevamente de 11:30 a 12 de la noche, descanso hasta el otro día otra vez, 6 de la mañana, 6:30 o 7, porque no tengo despertador. Si me despierto a las 6 en punto, a las 6 en punto vengo y me siento acá a tejer. Si despierto 6:30, a las 6:30 vengo a tejer. Hasta que sean las 7:30 u 8, que ya mi hijo, a esa hora sí tengo que empezar a prepararle desayunito y a recoger un poquito el desorden de la casa, a dejar un poquito todo acomodado, para las 9 volver a estar sentadita. Entonces, yo no tejo por día, yo tejo por horas, pero mis horas son, póngalo usted, 6:30 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. No me duelen las manos desde que uso esta aguja. Cuando utilizaba esta, no, esta no es. Bueno, es la misma de esta. Esta viene en 5, pero son, yo las diferenciaba por el número. Mire, cuando utilicé todas estas, sí me dolía la mano. Mientras utilicé estas agujas, el dolor de las manos era impresionante. Ahí por acá. Mire, este tipo de aguja me lastimaba mucho la mano. Yo he utilizado, no, y tengo por ahí unas 50. Todo este tipo de aguja me lastimaba la mano. Cuando yo las usaba, sí, sentía como, no sé, como la mano abierta, como cansadita, como que se me adormece un poco la mano. Pero desde que conseguí esta, jamás. O sea, yo puedo tejer el horario que le acabo de decir a usted sin parar,
sin parar, que de pronto haga una pequeña pausa solo para comer y vuelvo y me siento, y no me duele la mano, jamás. Yo no siento, no sé qué es tener la mano encalambrada, dormida. Yo sé que de pronto con el tiempo, mucha gente me dice, ay, pues afortunada porque eso después. Sí, de pronto después con el tiempo mi mano tenga algún tipo de desgaste, no lo dudo. Yo tengo claro que puede llegar a pasar y es más que lógico porque es un trabajo muy repetitivo, pero por el momento no. Yo siento que esta aguja me ayuda mucho a que no duela la mano. Siento que me favorece bastante para que la mano no se lastime. A ver, ¿dónde están? Con una excelente profe, uno se enamora. Gracias, señora Ana Eugenia, y trata de hacer lo mejor posible. Gracias, tan bella, qué hermosas palabras. Dana, buenas noches. Neila, profe, una pregunta de cuántos puntos es esta o cuál. La que le mostré con boquilla, ve, no los conté. No tengo ni idea porque yo lo hice fue el cálculo pensando en la boquilla. Graciela, buenas noches. Artesanías, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Entonces yo sé que con el tiempo de pronto tenga desgaste mi manito, pero por ahora no. Pero esta aguja es la que no deja que me duela. No se me encalambra, no se me engatilla el dedito. Yo no sufro ningún dolor. O sea, yo me acuesto en la noche, a mí no se me encalambran las manos, no se me adormecen, no despierto agotada como que sin poderla cerrar, que yo veo que hay artesanas que van a cerrar la mano y es tanta como la inflamación que tiene que no son capaces de empuñarla, vea. Yo ahí empuño mi mano súper fuerte, vea. Súper fuerte, vea. Entierro las uñas de la fuerza y todo. O sea, puedo, tengo fuerza en mi mano. O sea, yo no tengo manos débiles. Hay gente que dice, no, es que vea la debilidad. No, vea. Mire, la fuerza que le hago, o sea, de verdad, yo tengo fuerza en mis manos, no he perdido la fuerza, no me duelen. Entonces yo digo, bendito Dios, agradezco mucho eso, que yo pueda. Hay compañeras que de verdad, de la inflamación que tienen todas sus manitos, no pueden ni empuñar la mano. En mi caso, yo sí agradezco esta aguja porque desde que yo tengo esta aguja, no sé qué es un dolor, no es nada, 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 absolutamente nada. Miren chicos lo hermoso que se ve. Miren lo precioso. Diana, el rosado es el que estoy usando, el número 2.5. Hay veces me canso un poquito, me toca descansar. El rosado, como este. No, esto es muy complicado porque esta gomita maltrata mucho y el largo de esta aguja es exagerado. Entonces la mano, el dedo queda engatillado, no queda derecho. Entonces vea, para que quede derecho, usted no alcanza a agarrarlo bien. Entonces queda engatillado el dedo y ahí es donde les da un dolor o queda engatillado y empieza a sonar por acá algo raro cuando hacen así la mano. Entonces no, yo estas no, estas tengo la colección de todos los tamaños, pero jamás la volvería a usar. Las tengo ahí porque pues ya uno cuando está ensayando, porque soy muy sincera, yo también ensayé. No crean de que, ay, no, ella ya sabía. No, yo no tenía ni la más remota idea, muchachas, cuál aguja me iba a servir al 100%. ¿Cuándo me enteré? Cuando empecé a ensayarlas. De verdad, cuando los empecé a ensayar. De resto, nada más. Yo acá voy a empezar que el naranja. Entonces vamos a hacer todo negro. Pero ¿cuántos colores negros acá? Acá va un negro, un naranja, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. Hicimos aumento acá. Entonces acá voy a hacer un aumento. No quiero aumento ahí. Vamos a hacer solo los 3 color negro. Uno sobre negro, uno sobre verde, uno sobre negro. No voy a hacer ahí aumento para que me queden 3. Y acá dice que voy a hacer 3 amarillos. 1, 2. ¿Sí son 3? Ay, sí, porque el aumento era en el color negro. No, yo no lo quiero hacer ahí. Y voy a hacer acá. Yo creo que voy a meter el color naranja para hacer un aumento. Voy a confirmar cuántos puntos tengo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que tengo
60, 72, chicos. Si alguien me puede confirmar, creo que tengo 72. Entonces sí puedo hacer todavía un aumento acá. Estaría tejiendo un aumento en dónde. No, definitivamente ahora entiendo por qué ella hizo el aumento en el color negro. Es lo más viable. Pero como yo no quiero hacer aumento ahí, entonces voy a dar esta vuelta sin aumento y en la otra sí hago el aumento como lo tengo planeado. Vamos a ver acá. Voy a hacer un punto naranja porque si hago en este momento el aumento acá, me tocaría hacer dos aumentos en estos lados y no quiero hacer tantos. Entonces voy a dejar 3 negros, 3 amarillos, un solo naranja, un solo negro. Terminamos esta vuelta y les muestro cómo empieza la otra y dónde voy a hacer el aumento en la otra vuelta. Un negro, un naranja, 3 amarillos. Artesana, dice Artesa Creative, es Artesa Creative. ¿Y qué tal te va con el dolor en las manos? ¿Bien? ¿No te lastima? Súper genial. Que eso, en mi caso, eso es lo válido, que la aguja no lastime la mano, que no se inflame, que no sienta dolor, que no sienta estos calambres en la noche. Norma dice, profe, una pregunta, ¿de esas agujas no vienen más finitas? Sí, sí, Norma, de esta viene, uy, no, vienen muchos tamaños, muchos, 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 no solo más finita, más gruesa también. Yo he trabajado hasta la número 1, esta es 1.75, 1.50, 1.25, 1.15 y hasta la número 1 conozco yo de esta marca. Hasta la número 1. La número 1 para mí es demasiado fina, o sea, es, no, increíble. O sea, de verdad, yo no la usaría en nada porque yo siento que es para utilizar un hilo más delgado que este. Mira, la número 1 sería para utilizarlo en un hilo más delgado que este y no. Yo no lo trabajo, o sea, en mi caso no lo trabajo, pero de estas sí yo he trabajado la 1.75, la 1.50 y la 1.25, porque tengo compañeras que tejen con la 1.25 mochilas y se les ve espectacular. Entonces, en ese caso, yo sí no lo trabajo porque para mí el punto quedaría demasiado pequeño. Pero sí, sí tengo varias compañeras que sí lo tejen. Espero lo sostengo porque este verde se ve desde por acá. Ya. Sí, sí lo trabajan y la verdad, genial. Acá un puntico naranja. Ay, son cómodas. Mire, pues, quiero aprender. Acá ayer terminamos este que es para principiantes, chicos. Vea, miren en los en vivos de ayer y el día anterior que se empezó. Este fueron 2 clases y la verdad este es para principiantes porque solo se teje con 2 hilos a la vez. Entonces usted va a estar solo pensando en un cambio de color, no tiene que pensar en varios cambios de color. Entonces sí estaría genial que empieces con ese monederito portallaves y ya vienes con este. Este es un poquito enredadito, pero es lo mismo, puntos bajos. Realmente no te asusto porque son puntos bajos, no es nada diferente a puntos bajos. Diana comienza a tejer con hilo, tenga ahí un número que recomiende en unos videos. Yo sufro mucho de infección. Ay, no. Neila, ¿cuánto puede utilizar para el hilo crochet a una hebra? Señora Neila, no, yo realmente todo lo hago con esta aguja, o sea, con esta. Yo empecé una blusa, porque es que ustedes dirán, no, esa vieja sí habla mucho, me acordé de un amigo. No, vea, les voy a mostrar. Yo estoy empezando una blusa que me encargaron, mírela. Vea, es un hilo muy finito, miren, muy finito. Y utilizo exactamente la misma aguja, esta. A ver, soltémosla acá. Exactamente la misma. Yo no utilizo
diferentes agujas para diferentes tejidos. ¿Qué es lo que pasa en mi caso? Yo tejo muy apretado, muy apretado. Mire, esto es punto alto. Mire, yo tejo muy apretado. Si yo me pongo a cambiar de aguja para cada tejido, muchachas, mis puntos serían una cosa increíble. Mire, esta es aguja 1.75 con la que hago las mochilas y con esa misma dejo este hilo que es demasiado delicadito. Mire, es un hilo extraordinariamente delicado, tiene lurex, tiene varias hebritas súper delgaditas y yo lo trabajo con esta misma aguja. Mire, que ustedes dirán, no, esta señora dice mentiras. No, 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 no. Yo trabajo exactamente con la misma aguja. Mire, con esta. Como también tengo proyectos como este, les voy a mostrar, que es un hilo grueso, muy grueso. Mire, esto es macramé. En este caso, pues es punto espuma. Entonces, obviamente van a decir ustedes, ay, pero ¿dónde está el chiste? Pues sí, pero mire que acá hice puntico bajo y utilizo exactamente la misma aguja. Mire. En este puntico bajo, exactamente la misma. En este puntico espuma de mar, la misma aguja. Vean. Que sí, que no tiene nada que ver porque este punto, pues obviamente, no es un punto apretadito, chiquito, no. Pero yo utilizo la aguja para todo, exactamente lo mismo. Miren. Para todo. O sea, no hago diferencia que para un tejido una aguja, para un tejido otra, no. Cuando hago granis, lo mismo, la misma aguja. ¿Qué hago yo? Trabajo la tensión. Entonces yo quiero el punto flojo, me toca aflojar la puntada. Quiero el punto apretado, me pongo en la tarea de apretarlo, pero trabajo es la tensión, tensionar muy bien. Entonces yo no necesito cambiar. No sé si un día trabajo un hilo mucho más grueso, ahí sí tendría que ocupar otro tipo de gancho, pero digamos que entre los milímetros de hilo que estoy utilizando, no cambio de aguja nunca. Nunca, 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 nunca. Ni siquiera haciendo la blusa que les mostré, que es tan delicadita, cambio de aguja. 1, 2, 3. Entonces, yo les cuento mi experiencia, ¿no? Porque sí sé de personas que para cada tejido tienen que tener una aguja. Para cada uno de los tejidos, tejidos, diferentes agujas, diferente material, diferente aguja. No, yo no. Yo no, nunca he podido con eso porque yo trabajo la tensión. O sea, lo quiero apretadito, pues lo hago más apretado. Lo quiero más suelto, pues lo hago más suelto. Miren cómo se ve lindo con el naranja. A ver, dime, ¿qué es eso de film? Mercedes, hola, buenas noches, soy colombiana, pero la saludo desde Chile. Bienvenida, Mercedes. Nubia, profe, la mochila que usted hizo espuma de agua fue en Facebook. La voy a volver a repetir. ¿Qué es esta? Ya se las muestro. Esta la vamos a hacer para YouTube. Esta mochila la amo. De hecho, estoy haciendo una café grandota. Miren, para mí es genial porque cabe de todo. Muchachas, yo cuando voy a hacer la despensa me la llevo. Mire, es genial. Esta es espuma de mar, hecha por la misma aguja. Mire, y cabe de todo. Acá me caben 7 conos de hilo. 7 conos de hilo que es de 1 kilo, caben en esta bolsa. Entonces, esto es lo mismo que estamos haciendo con esta chiquitita. Una bolsita, solamente que la quiero hacer diferente para que se vea muy hermosa, pero es exactamente buscando hacer esta. ¿Sí ven, chicos? Exactamente buscando hacer esa repetición y la voy a enseñar acá en YouTube porque no me quedó grabado en Facebook. Es dolor en todo el cuerpo e inflamaciones. Sí, chicas, son unas inflamaciones que de pronto le duele hoy acá, le duele mañana allá, le duele allí, pero son dolores reales. No son dolores inventados, sino que realmente es dolorosísimo. Yo tengo una conocida, ay, no. Yo veo a esa muchacha y yo digo, sí, yo la considero, yo la entiendo.
porque son unos dolores, hoy le duele una cosa, mañana otra, y son inflamaciones que se van acumulando. Ay, no, esa mujer le pasa todo. Cuando menos me doy cuenta, está inflamada toda la cara, pero súper inflamada. Y así, otra vez es el estómago, pero increíble cómo se le inflama el estómago a esa mujer. Otras veces los pies. Pero vea, de verdad, parecen patas de elefante, así, tal cual. O sea, de verdad, de lo gordoto que se le ven. Yo tengo una amiguita así, ay no. Ella los días que tiene buenos son muy poquitos. Yo sí entiendo a las personas que sufren esa enfermedad tan fea. Sí, que se cuide mucho, que haga el tratamiento al pie de la letra, lo que le digan los especialistas, que sí haga el tratamiento al pie de la letra, porque eso es de cuidarse, eso es de, no quiere decir que si se cuida mucho se vaya a curar, pero sí puede llevar una vida un poquito más, menos dolorosa, menos dolorosa. Pero no, eso depende de muchas cosas, chicas. Hay gente que deja de comer, hay gente que deja de hacer lo que sea. Y no, la mejoría que tienen es por momentos, momentánea. No son mejorías que diga uno, wow, cómo me cambió la vida. Por ejemplo, las personas que sufren azúcar, pues le merman al dulce, a las harinas y a las grasas y eso ayuda mucho. Esto no, yo tengo una amiguita y no. Ella no es como que voy a decir, ay, lo voy a controlar de esta forma. No. Es complicadísimo. Yo sí entiendo de lo que está hablando la compañera. Y acá, naranjita. A mí también dígale que tome infusión de jengibre y tomillo. Ay, muchachas, yo le voy a decir a mi amiga, porque, ay, no, esa pobre mujer vive en pastilla, vive. Todo el tiempo que me la encuentro, no estaba en cita médica, no estaba en el médico, no me hospitalizaron, no me tocó irme por urgencias, no me tocó tal cosa. O sea, poco es el tiempo que ella está bien, muy poquitico, pero muy poquitico. Y a veces la encuentro, lo que yo les digo, está inflamada toda la cara, que uno dice, no la reconozco. Otro tiempo el estómago impresionante, las manos, ay, ella a veces se le inflaman las manitos que ella no es capaz de cerrarlas, como algo así, porque gordos. Vean, no se le ve nada a estas coyunturitas, no, así gordos que uno dice parece una salchichita. Y extraño, que uno cuando conoce a una persona que tiene esa enfermedad, uno a veces dice, será tanto dolor, será tanta, pero cuando usted ve que tiene las manos así como salchichitas, cuando usted ve que tiene la cara que de verdad ya está templadísima como un baloncito, dice uno, no, si esto no es real, entonces ¿qué es real? Y saber de qué es eso, que no es una enfermedad como tal, sino todas las enfermedades del mundo, porque dice ella, cuando dice a sufrir de los riñones, ay, son semanas de infecciones urinarias y de los riñones. Cuando dice a sufrir del colon, cuando dice a sufrir, ay, no. O sea, de verdad son como que todas las enfermedades en una. Sí, eso sí, yo sí te entiendo, yo sí sé de lo que hablas porque, ay, mi amiguita, sí, yo la conozco allá desde hace muchos años, por ahí unos 15 años o más. Ay, desde eso sufre de todo eso. Y así tuvo sus hijos, como 3, 4 hijos, así los crió, así los sacó adelante, cuida nietos cuando está en mejor estado, cuando está así como en días que se siente mejor, cuida a sus nietecitos, ayuda a sus hijas que trabajan muy duro. Sí, la verdad es una persona muy funcional, aunque la salud no es que se lo permita tanto. Entonces, sí, dice uno, la valentía de ustedes es mucha, chicas. La valentía de ustedes es más allá de cualquier cosa, porque personas que de verdad, sin salud, sin tener siquiera la capacidad en salud de hacer tantas cosas, ella, por ejemplo, cuida a sus nietos. Ella es de la que va a recogerlos al colegio, los deja, vea, con dolores que a veces uno dice, Dios mío, ¿cómo hace para levantarse de la cama? Sí, conozco gente valiente, demasiado valiente, que en contra de todo eh, se levantan y tratan de seguir adelante. En contra de todo, dan lo poco, lo mucho que puedan por los demás, por sus nietos, por sus hijos, por ser un apoyo, por ser una ayuda, por ser cabeza de hogar, por ser la fortaleza de los demás, para que los demás como que
no quieren convertirse en una carga, chicos, y lo hacen de verdad, no, con unas fuerzas sobrehumanas que uno dice, santo Dios, hay gente de verdad con demasiado coraje en la vida, demasiada fuerza, demasiadas ganas de salir adelante. Sí, es historias muy bonitas, pero eh, que, bueno, dice uno, solo Dios sabe por qué pasan las cosas, pero sí, sí, la fuerza que tienen mis amigas, mis compañeritas de tejido para levantarse y seguir adelante es muy valioso. Y es un ejemplo, chicas, un ejemplo a las personas que no nos duele nada y, ay, qué pereza, no, me quiero levantar a mediodía, ay, no, me levanto a la una, ay, me levanto. Dice uno, santo Dios, personas que no les duele nada, una muelita, nada les duele. Y muchas veces no quieren levantarse de la cama. Y personas que les duele hasta el alma para respirar y se levantan. Y bueno, hoy qué hay que hacer, a quién hay que ayudar, a dónde hay que ir. Es muy bonito, de verdad es muy bonito ver la fortaleza que tenemos los seres humanos cuando queremos hacer las cosas. A ver qué más dicen mis niñas. Yo tan joven sufro de... Igual mi hermana también. Ay, pero eso parece hereditario, toda la familia. ¿Y ahí cómo lo controla? ¿Con la alimentación o qué? Norma, profe, y se le encarga usted la número 1 y la 1. Señora Norma, usted está en Colombia. Si está en Colombia, me tocaría pedirlas a México, porque estas agujas yo las traigo de México. No las consigo acá en Colombia. De hecho, este año no he pedido. Pues muchachas, les tengo noticias que este año yo no he pedido de estas agujas. Ay, santo Dios, me voy a poner en la tarea de decirle a mi esposito que me haga el favor mañana y llame a ver si tenemos quien nos haga el favor de traerlas de México. No, vea, yo tengo mucha empatía y lo que yo le acabo de contar porque tengo una amiguita que lo que yo le digo, llevo más de 13 años, pero sí, usted ve la persona y la persona, lo que yo le digo, ella me dice, no, estuve 3 días en urgencia, no, acabé de tal cosa, no, me van a hacer una cirugía, no sé qué, porque recogí líquido en tal lado, ella se le hacen bolas por acá. Y eso es normal en esta enfermedad, según le han explicado a ella que eso es normal. Y no es un agua, no es un líquido como que con una jeringa lo extraen, que muchas veces se hacen bolitas y es una agüita que se recoge y con una jeringa la extraen, así sea una agüita espesa. A ella se le ha hecho bolas estilo gelatina. ¿Recuerdan esas bolitas que echa uno en agua y crecen tantico y que quedan firmecitas? Eso le decía el médico, usted tiene ahí como si fuera una gelatina dura, como si hubiese hecho gelatina y se hubiera congelado. Entonces le tocaban abrirla y sacarle la bola como tal, porque en un principio cuando se supone que se recogía era una agüita líquida espesa, pero que podía sacarla con una jeringa. Llegó el momento que se le hicieron bolas que realmente eran como una gelatina seca. Entonces yo con ella sí, o sea, si yo no tuviese una amiguita así, yo creo pues que yo también estaría como que, ¿cómo así que todo les duele? Pero con esa amiguita que realmente yo la he visto, esas transformaciones tan extrañas de la cara a un baloncito completo de lo inflamado. Yo doy fe que sí es una enfermedad que primero existe, segundo es dolorosísima y tercero, como les digo yo, son todas en uno porque mi amiguita, todas en uno. O sea, no era como que solo duele la cabeza. Ay, si usted sufre migraña, le da dolor de cabeza, mareo, de pronto se le adormece la lengua y siente pesada la lengua y de pronto se le adormece una parte del cuerpo. Listo. Son síntomas que uno más o menos dice son más o menos los mismos en cualquier persona que sufra migraña. Más o menos, ¿no? Porque puede variar. No, la enfermedad que tiene esta compañera o mi amiguita, todo. O sea, ella le puede dar de todo. De todo, o sea, un día puede tener la digestión vuelta a nada, que el estómago no hace digestión, que tiene nudos en el estómago, o sea, de verdad, muchachas, es loco. Mis niñas, empiezo esta vuelta y las voy a dejar con esta vuelta como tareita y en esta vuelta vamos a hacer aumentos acá. En estas esquinitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos que tenía 72 puntos, más o menos, van a quedar entonces 78. Y en caso tal de que vuelva a necesitar, vuelvo y hago los aumentos ahí.
a esta altura, pero pues yo se los voy a mostrar. Entonces acá terminé y acá voy a hacer un punto, 1, 2, 3 amarillos, un aumento amarillo en el centro de los negros y nuevamente 1, 2, 3 amarillos. Acá ya voy a hacer 2 naranjas. Voy a hacer 2 naranjas. 1 y 2. Un puntico negro. Ve, yo el puntico negro sí sigue exactamente igual. Acá, ¿qué hago? Ah, no, acá va aumento. Ah, bueno, miren pues lo que acabo de ver. No, voy a hacer el aumento diferente. Porque acá voy a meter uno rojo. Acabo de darme cuenta que voy a hacer el aumento diferente porque quiero meter el rojo ahí por el tamaño. Entonces acá no voy a hacer aumento. Vamos a hacerlo en el color negro. Sí, señor. Vamos a hacer acá los puntos amarillos normal, que ya ahorita les voy a leer, porque yo quiero meter el color rojo de una vez. Entonces el aumento ya les confirmo dónde va a quedar. Acá voy a dejar 2 verdes libres. Sí, yo dije, ¿y el rojo para qué está? ¿El rojo para qué será? Claro, pues ¿cómo así que para qué? Necesito meter el rojo de una vez. 2 naranjas, 1 rojo, acá sobre naranja. Listo. 1 rojo. Y el aumento lo voy a hacer, pero sobre el color negro para meter acá otro diseñito acá. Entonces, en el negro también quedan 6 puntos de aumento nada más en toda la vuelta. Y vuelvo. Un rojo sobre naranja. 2 naranjas. Sí, porque el rojo, ¿para qué lo metí? Pues para usarlo. Si no lo meto en esta vuelta, ya se queda por fuera. 2 naranjas. Y aquí sí les voy a confirmar cuántos amarillos quedan en total porque ya sé que dejo 2 amarillos libres al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Me quedan 5 amarillos. 1, 2, 3, 4, 5. Acá me quedaron 6, pero porque todavía no tengo los 2 naranjas. Acá sí me quedan 5. 2 naranjas, un rojo, un aumento negro, un rojo, 2 naranjas, 5 amarillos. Esto lo voy a repetir hasta terminar la vuelta y me esperan. No les voy a dejar tareita más que una vuelta porque no quiero que se me pierdan mucho. Yo sé que antier y ayer hicimos un monederito de principiantes maravilloso. Este tiene un gradito de dificultad un poquito más. Vea, estoy trabajando lento, muchachos. Estoy explicando encima de qué va el punto porque yo quiero que aprendan, que las personas que hicieron el portallaves de sandía, que fue tan sencillo, lo hagan también de una forma fácil, que sí está un poco más complicado, es un nivel un poco más alto, pero no tiene por qué ser imposible. Si ya usted sabe hacer puntos bajos, sabe hacer cambio de color, es muy fácil que mis explicaciones pausaditas se entiendan mejor. Un aumento negro acá. Y vuelvo el puntico rojo, los naranjas y esta es la repetición que van a hacer ustedes hasta terminar la vuelta. Ahí se los dejo para que lo vean, lo hermoso que empieza a verse. Gracias, gracias. Ay, sí. Ay, mire, y no solo lo que dice usted es cierto, que hay días que no le entra comida, hay días que come demasiado. Ella tenía días que tenía, ¿cómo se llama eso? Ay, se me olvida cómo se llama eso cuando usted tiene esos atascones, algo así, que es atascón, ay, no, no recuerdo la palabra, pero sí, ella tenía días que comía y comía y comía y tenía semanas que no podía tomar ni agua. Vea, de verdad se le cerraba la garganta y no podían tomar ni agua, ni agua. Les tocaba con una jeringuita, con una jeringa, porque se les cerraba la quijada, o sea, como que el estrés y todo, empezaban a no comer y cuando se dieran cuenta la quijada era tan ajustada que con una jeringa medio le echaban goticas de suero.
goticas de suero para sostenerla hasta que tocaba hospitalizarla, colocarle suero, todo, alimentación, yo no sé ni cómo lo hacían, porque sí, tenía días que se daba unos atrancones de comida impresionantes, como habían semanas enteras que no pasaba ni siquiera gota de agua. Sí, yo sí le creo todo lo que usted me dice porque sí conozco la historia de mi amiga. Y le tocaba hospitalizarla de una vez suero súper débil, súper todo, y tratamiento psicólogo, porque hasta psicólogo, es que es una cosa muy loca, porque ella le toca, yo le decía, pero ¿cómo psicólogo si lo que se le cerró fue la quijada, mija? Ah, no, que porque puede ser también cosas psicológicas. Entonces a ella no solo la tratan con medicina, sino también con psicología, con terapias, obviamente ejercicios, ay, no, 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 muchachos, es loco, 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 loco lo que pasa a una persona con una enfermedad de estas. Pues mis niñas, el chisme está muy rico, muy sabroso. De todas maneras, sí hay que tener empatía porque solo las personas que pasan o conocen una historia tan cercana como la que yo conozco, cree sinceramente que lo que pasan nuestras compañeras a veces es bastante complicado. Entonces, mis niñas, ahí les dejo la tareita para mañana, por favor, me la tienen ya la vuelta terminadita hasta acá. Y mire, en mi caso está plana, 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 plana. Espero que les siga así, aunque ya va a quedar así encocadita. Ya va a llegar el momento que tendrá que tomar la formita encocadita, pero con calma. Vamos con calma. Dios me las bendiga, se portan juiciosas, nos vemos mañana, dejen un me gusta, no se vayan sin dejar el me gusta que tengo que es que 67, qué horror. Y nos vemos mañana, juiciosas mis niñas, Dios me las guarde.